¿Qué hacer? Y abarco la última parte de mi intervención. Caben dos caminos. Uno, aceptarlo, ¿vale? Si está muy calentito en casa, mientras haya estufa, y no tengamos que venderla para comer. Si está muy tranquilo, el televisor, ¿qué tal va la selección nacional? Vale. Y poco, y además es curioso, se llama La Roja. Pero es un camino de no nada, y el enfermo se muere. ¿Por qué digo se muere? Tengan ustedes la paciencia de leerse cualquier periódico 7 días seguidos. Seguiremos así hasta que crezca la economía y que se cree empleo. Esto es como amén, amén, amén. Viene diciéndolo hace 7 años, lo mismo. Cuando la economía crezca, se creará empleo. ¿Y cuándo va a crecer? Los brotes verdes se ven el final del túnel. Pero el final del túnel ya es el 2010, el 11, el 12, el 13, el 14, y no se puede ver porque no hay final del túnel. Estamos en una crisis total y se siguen aplicando medidas que no lo hacen posible. Tampoco lo digo yo. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, que son sospechosos, son todos muy de derecha en lo económico, pero tienen cierta lucidez en señalar dónde está el problema. No hay salida. Porque además, si la economía crece, ¿en beneficio de quién? Porque ponen mucho énfasis en el verbo crecer, cuando lo que hay que poner énfasis también es el verbo repartir, que es muy bonito, pero ese verbo no existe. Bien. Ante esa situación y sabiendo dónde está el problema, pues las propuestas a hacer son o bien que el enfermo se muera, poquito a poco, o vamos a la mesa de operación. Digo que estamos en una situación de excepción y por tanto no se puede ir con parches calientes. Incluso la medicina a aplicar puede crear problemas. No estoy hablando de pintar una solución fácil, muy difícil, muy dura. Y para ello hace falta un gobierno, digamos, que aguante y un pueblo detrás de él. Porque como lo dejemos solo, se lo cepilla. Un gobierno fuerte, que esté ahí con vocación de salvar a su país y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de su país. Y un pueblo que deje un poquito el televisor y se lance a la calle a defender a ese gobierno. Salvador Allende. Salvador Allende. Porque en el momento en que se apliquen determinadas medidas, parte de la población española saldrá a la calle a hacer caceroladas usando la libertad que ellos niegan. La usarán para combatir a ese gobierno, porque le tocará sus privilegios. Pero sigamos. Medidas. El Frente Cívico hace tiempo propuso 10 medidas, las cuales el sábado, si se aprueban en Córdoba, serán 14. Se amplían a otros temas. La primera medida es ganar a la gente, que vea que el nuevo gobierno o la nueva gente, el nuevo poder, a lo mejor no hace falta gobernar, se puede gobernar desde la calle. Gobernar no solamente sentarse, gobernar es capacidad de influir. Es decir, en España gobierna Botín y no es ministro. Botín tiene poder, pues hay que generar un contrapoder. El poder no es lo mismo que el gobierno, es otra cosa. El poder es el que manda realmente, como manda don Emilio Botín. Don Mariano Rajoy pues puede ser el capataz, el manijero, que decimos en mi tierra, o aquel que se encarga de hacer la faena nociva, insalubre y peligrosa que conocen perfectamente los concejales a que me estoy refiriendo. Pues bien, si hay una señal y un símbolo que la gente necesite para empezar a luchar, es, y no mucho, pensión mínima 1.000 euros, que no es nada del otro mundo. ¿Por qué? Por pura lógica. Es que estamos ya viendo que el grupo familiar está viviendo gracias a la pensión del abuelo y de la abuela. Que en Andalucía están sacando a los abuelos de los asilos para llevarlos a casa. Sí, sí,
informe del defensor del pueblo andaluz, señor Chamizo. Es decir, cuando se llega a esta situación, decir 1.000 euros es poco, es 72% del salario mínimo, el cual también pedimos que se suba a 1.000 euros. No creen que es tanto, pero significa una señal, una prenda, para que, mira, esto podemos hacer para empezar y que nos animemos a luchar. Claro, si nos quedamos ahí, no hay 1.000 euros, ¿eh? Porque esto depende de las siguientes medidas que se vayan tomando. No podemos quedarnos ahí. Esto significa que cuando nos digan, ¿y de dónde sacamos el dinero? Si hay dinero. En España hay mucho dinero, aunque parezca que no. Vamos a ver dónde está. Pues bien, entren esta tarde en el ordenador. Gesta, G-E-S-T-H-A. Es un sindicato de inspectores de Hacienda, TH. Y verán ustedes lo que dicen estos hombres. Dicen que el fraude fiscal en España son 90.000 millones de euros cada año. Ya tenemos. Pero no hay más cosas. Esto es el chocolate del loro. El último evasión de capitales está en 150.000 euros que se han ido en estos últimos momentos. Perdón, millones de euros. Bien, en paraísos fiscales. Esos que está prohibido prohibirlos. ¿Hay más? Sí. Economía sumergida, economía en negro. ¿Hay más? Sí. La gran última estafa, la SICAV, Sociedades de Inversión de Capital Variable, cotizan al 1%, cuando el resto de las empresas deben cotizar al 35%. ¿Y qué es eso de la SICAV? Pues bien, cojamos a 100 españoles y entre todos tienen que juntar 2,4 millones de euros para hacer una SICAV, Sociedad de Inversión de Capital Variable. Basta que uno ponga 2.300.000 euros y los demás pongan lo que falta para formar la sociedad. ¿Qué se llama así? Hay un señor que tiene el dinero y el resto lo que los técnicos de Hacienda llaman mariachis, es decir, acompañantes. ¿Qué ocurre? Que ese señor, en vez de pagar el 35%, paga el 1%. Pero ahora llega la connivencia política en el tema. Cuando determinados inspectores de Hacienda presionaron para que se pusiese en marcha los procesos sancionadores a esta gente, en las Cortes españolas, los dos grandes dijeron ni hablar. Le quitamos la competencia a los inspectores de Hacienda española y se la damos a la Comisión Nacional de Valores del Mercado, la cual dijo, aquí no meto mano, pero no solamente ahora, sino con carácter retroactivo. ¿Ven cómo funciona esto? ¿Cuál es la ligazón auténtica de estos fenómenos? Pues yo creo que ahí hay dinero. Se llama reforma fiscal. Pero claro, con eso solo tampoco vamos. Hace falta algo más. Y es algo más garantizarle a la gente y sobre todo al pequeño y mediano empresario que va a tener préstamo. Y pequeño y mediano empresario, ¿tú qué te crees? ¿Que estos te van a prestar dinero? Estos, cuando el Banco Central Europeo le presta dinero al 1%, este lo compra en deuda pública del Estado al 6%. A ti no te va a dar un duro, no te lo va a dar. Y si sigues soñando con eso, que estás equivocado. A ti la única solución es una banca pública, previo nacionalización de la banca actual. Y al decir la palabra nacionalización, hay muchos españoles que me escuchan y les entra un miedo tremendo. Tranquilo, si lo ha hecho Rajoy. Rajoy ha nacionalizado parte de la banca. Por ejemplo, Bankia la ha nacionalizado, pone dinero del Estado, la sanea, lo perdemos los demás, exactamente 24.000 millones de euros, y cuando la sanee se la da otra vez a sus dueños. Lo que pasa es que la nacionalización que yo propongo es, no, la banca forma parte del equipamiento público, del colectivo, es algo propio de los españoles y por tanto es sector público. Pero claro, estas medidas se van escalonando, y hablo de gas natural, y de Endesa, y de los ferrocarriles, y de los transportes. Es obvio, es de cajón, que en cualquier economía, incluso las de carácter capitalista, los sectores estratégicos de la economía no pueden estar en manos privadas, tienen que estar en manos públicas, porque si no, las manos privadas normalmente van a tener beneficios. Vamos, es que un empresario que invierta para perder dinero tenía que estar encerrado en un manicomio. El empresario invierte para ganar dinero, es normal, pero hay determinadas cosas con las que no se puede jugar a ganar dinero. Y así vamos montando las distintas medidas que le dan una coherencia a la propuesta. Pero hay una que he dicho estos días
que también le podía servir a la gente junto con los 1.000 euros a que se dé cuenta de dónde estamos. Ustedes imaginan que en Elche van mañana al mercado y ven un hermoso tomate. Pues hagan una experiencia. Si ustedes le pinchan en el tomate el precio que se le pagó al agricultor por cultivarlo y al lado le pinchan el precio que ustedes van a pagar, se quedarán ustedes horrorizados. Es que es así. Es decir, a veces es un 30 o un 40 veces el precio del producto. ¿Qué ha pasado entre el señor que cultivó el tomate y ustedes que lo compran? ¿Cuántas manos hay ahí? ¿Cómo ha aumentado de precio? Esto es una propuesta que se hizo en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados. Dijeron que no. Simplemente poner e informar al consumidor lo que le han pagado al hortelano que estuvo sembrando y cultivando el tomate, ese que está pagando a precio de oro. Esto se llama limpiar los canales de comercialización, hacerlos transparentes, para que el hombre que cultiva el cereal y la huerta cobre más y ustedes paguen menos. Simplemente se trata de estrechar el abanico. Bien, son medidas duras, pero quiero tranquilizar la conciencia de los aquí existentes. Es normal que cuando yo hablo de esto, el enterado de turno, me refiero no a la gente normal, suele ser un tertuliano. Pues de manera brillante, despectiva, diciendo, mira el piojoso lo que dice. Dice, bueno, señora Anguita, eso es la Unión Soviética. Yo como ya lo sé, digo, no, esto es la Constitución Española. Es decir, la Constitución Española, que a mí no me gusta ni un pelo, pero si hoy, y lo dije estos días, cogemos la Constitución y se la ponemos delante a don Mariano Rajoy, hace como Drácula cuando ve la luz del sol. No soporta la propia legalidad. Es decir, cuando un poder es incapaz de cumplir su propia legalidad, es que ya estamos en la arbitrariedad. No hay Estado de Derecho. No existe el Estado de Derecho. ¿Y quieren saber cuáles son los principios? Artículo 31 viene a decir y dice que los impuestos son progresivos, que pague más que más tiene. Artículo cepillado. Sindicalistas, ¿qué ha pasado con los convenios colectivos? Que tenían carácter vinculante. ¿Qué pasa? Se lo han cepillado. Artículo 37, artículo 38. El derecho a la vivienda, artículo 47. El derecho al trabajo, mejor me callo por no reírme. Pero llegamos al título séptimo de la Constitución, artículos 128, 129, 130 y 131. Hay un artículo que puede estemillarse de risa y los trabajadores pueden llegar a la propiedad de los medios de producción. Vamos, es para reírse, pero está en la Constitución. O cuando dice que la propiedad, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, con ese artículo en la mano se puede nacionalizar la banca. Por tanto, las propuestas que yo hago aquí no están sacadas de la Unión Soviética, ni de don Carlos Marx, ni de don Vladimir Ilich Lenin, están sacadas de la Constitución Española. Pero el poder económico no aguanta su propia legalidad, vive en el Estado no de derecho. Los que combatimos esto y utilizamos la Constitución, repito, que la mía sería la Constitución republicana, pero yo como combatiente tengo que arrastrar por persuasión, por convencimiento a esa inmensa mayoría de gente que está sufriendo y que no quiere luchar. Tengo que hacerlo desde lo más inmediato. Aquí está la Constitución, vamos a empezar con ella. Pero claro, no quieren. No quieren. A continuación dice, no, es que la economía no lo permite, pero vamos a ver. ¿Quién manda? ¿La economía o la legalidad? ¿Quién manda? ¿La economía o los derechos humanos? ¿Para qué sirve la Constitución? Este es el combate. Esto se llama el uso alternativo del derecho. Es como el judo. En el judo, el luchador le devuelve al otro la fuerza, se la vuelve al contrario. Usemos su legalidad. Usemos inteligentemente y con astucia su legalidad. Porque ellos no cumplen su legalidad. El primero, el rey. Por el artículo 67 tenía que haber jurado la Constitución. Lleva ya 37 años reinando y todavía no ha jurado la Constitución. Esto es así.
Por tanto, y si digo con el rey, quiero decir que más. Voy. Termino. Miren, estas medidas obedecen a un estado de extrema gravedad. Esto ha motivado que yo, sin dejar mi militancia, y conociéndolo la dirección del Partido Comunista de España, a la cual se lo comuniqué el 4 de octubre de este año, se ha creado el Frente Cívico, que no impide ni es contrario a mi militancia. Pero el Frente Cívico no se dirige a la izquierda. Estamos ya mucho en la izquierda. Se dirige a esa masa. Lo vamos a hacer lo difícil. Entrar ahí, a quitárselos a ellos. Pero hay que hacer con un lenguaje inteligente. No ir con el estandarte por delante. Ir con la propuesta, con los 1.000 euros, con lo de la banca, con la reforma fiscal. La gente necesita lo concreto. La gente en estos momentos no necesita grandes discursos, ya vendrán después. Tiene problemas inmediatos, pero además, una máxima que yo reflexioné cuando un comentario que se hizo sobre Sócrates, filósofo de la antigüedad, del cual no se conocen sus obras sino a través de Platón. Sócrates venía a decir lo siguiente: la gente no sabe que sabe. Y es verdad, la gente sabe, pero como no tiene tiempo a pensar, no sabe que sabe. Somos los demás, decía Sócrates, yo que soy hijo de una partera, de una comadrona antigua llamada Fenerata, tengo que hacer posible alumbrar, sacar de la gente el conocimiento que ella tiene, pero que no sabe que lo tiene. Es como una embarazada que no tiene la criatura. Tengo que decir, no, y te voy a ayudar a que lo alumbres. Esa es la labor política de este tiempo que intenta el Frente Cívico hacer. Daros cuenta que sabéis, que conocéis cosas, pero os han embarullado. No os dais cuenta. Yo lo que quiero es que os deis cuenta que esto vosotros lo sabéis y que estáis en la senda de vuestro propio camino de redención, pues porque si no hacéis vosotros, nadie os va a redimir. Esta es la esencia en píldoras de la propuesta que estamos haciendo y que se intentará sustanciar en Córdoba este sábado que viene, día 24. Bien, no sé si me he explicado, me he quedado en muchas cosas, pero ya el cansancio mío, que ya se va haciendo, pero espero que en el coloquio, por favor, que sean preguntas, yo pueda contestar con la brevedad que da el tiempo, habida cuenta que después tendré que hacer otra cosa, y os ruego que lo comprendáis porque quiero dormir esta noche en mi casa. Gracias. Bueno, compañeros, ahora los compañeros y compañeras de Joves, por favor que ocupen los pasillos para que los compañeros que quieran intervenir, que reitero lo que ha dicho Julio, por favor que sean lo más concisos posible, pues puedan tener acceso al micro. ¿Tenéis? Quería preguntarle por el tema del IBI de la Iglesia. Sí, Julio, muy breve. Primero quería preguntarte, después de todo lo que nos has contado, si crees que honestamente se pueden hacer políticas de izquierdas dentro de las instituciones de este sistema, ¿no? En un segundo lugar, después de los Diego López Garrido, los Pablo Castellanos, las Rosas Aguilares, en fin, aquí en Elche, Pascual Moyá y todos los tránsfugas que hemos tenido, me gustaría que nos contaras qué opinión te merecen otras experiencias de la izquierda, como por ejemplo la que lleva desarrollando desde hace años nuestra excompañera Ángeles Maestro. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí arriba. En lo alto. Aquí. Hola. Bueno, aquí. Hola, buenas tardes. Al inicio de su intervención ha hecho referencia a un paralelismo entre la situación que está viviendo actualmente España y la que vivieron ciertos países de Sudamérica hace 15 años.
he querido entender que hacía referencia a la cuestión de la deuda, ¿no? Que es algo que afecta a todos los países del sur de Europa que estamos sufriendo ahora esta crisis, ¿no? Es algo que tenemos en común. Quería que comentase un poco pues, las salidas por las que optaron países como Ecuador y Argentina y no sé, pues, que nos comentase si ve usted posible que eso se haga aquí. Claro, tendríamos que tratar también el tema del artículo 135 de la Constitución Española, pero bueno, que comentase algo sobre el tema. Muchas gracias. Profesor don Julio, buenos días. Javier Solana ha dicho recientemente que Europa tiene que ser el laboratorio de ensayo de un único gobierno mundial. ¿Qué piensa al respecto? Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver. Yo quería ver, realmente el Partido Popular, las acciones que está tomando, ¿son para salir de la crisis o realmente está pretendiendo algo mucho más serio como puede afectar a los derechos humanos que están, los derechos humanos, no los derechos fundamentales que contiene la Constitución? Esa es la pregunta. Realmente está tratando algo que está solapado, que no nos deja ver, y su intención es otra, no es salir de la crisis, realmente está vendiendo a los españoles. Vamos a ver, ¿se puede uno salir de la UE? No, yo estoy hablando de salir del euro, que no es lo mismo. Se puede estar en la UE y no estar en el euro, como le pasa al Reino Unido de la Gran Bretaña. Es muy duro. Yo no he dicho aquí que sea fácil. Yo simplemente pongo en marcha algo que Pedro Montes es economista del Banco de España y con Jesús Albarracín y otros economistas han dicho el caos o la catástrofe. No tenemos nada más que estos dos extremos. He dicho o morimos en la cama o en la mesa de operaciones. No va a ser fácil. Por lo pronto se puede disparar la inflación. Pero es cierto que España en ese momento, y no me gusta la palabra competitividad, nada en absoluto, pero puede intentar desarrollar mayores exportaciones. Va a ser duro, por eso he dicho si un pueblo, pero se puede. Y además, lo enlazo con el problema de la deuda. Le voy a contestar a él porque uno y otra. La deuda, lo que pasó en Latinoamérica hace esos años, es que hubo gobiernos que dijeron la deuda no se paga. Porque acuñaron, creo que ya ellos, el término de deuda odiosa. La deuda que se ha contraído por operaciones que no están claras. Es decir, hay una parte de la deuda que contraen los estados para hacer obras, que podrán ser criticados o sometidos a juicio si ha habido hoy venalidad en las obras. Pero hay otras que se contraen por ayudar los intereses privados, el caso de la banca española. Y esto lo hizo Correa. El presidente del Ecuador, cuando anunció que iba a hacer una auditoría de la deuda, inmediatamente dijeron los bancos, el 50% lo perdono. Nada más anunciar que iba a hacer una auditoría. Y dijo, no, vamos a seguir delante. Por tanto, la propuesta, en el fondo, nuestra, porque no es mía, es una auditoría. Deuda odiosa, no se paga. Y los activos que quedan, tóxicos incluidos, de los bancos, pasan a la banca pública. Que además eso servirá para otra medida que no he comentado. Yo estoy de acuerdo que la gente que no tiene dinero, ni salario, ni empleo, y no tiene otra vivienda, esa se queda en la casa. Y no se puede echar. Ahora bien, ¿quién se hace cargo? Pues el gobierno que ha privatizado, que ha nacionalizado la banca. Pasan a ser activos de la banca. Y esta persona, en el momento que pueda trabajar algo, que dé el dinero y lo vaya pagando poco a poco, porque sería regalarlo. Pero estas medidas implican una situación de extrema tensión. ¿O se creen ustedes que Botín y González van a permanecer inermes o determinados gobiernos europeos? Y todo esto tampoco será posible si no hacemos surgir la llama en Lisboa, en Roma, en Atenas e impregna todo el sur. Es decir, es una labor titánica que yo tengo una referencia histórica que nos puede servir. La naciente Revolución Francesa, con todo el caos que significa una revolución, hubo un momento que Francia, la Francia revolucionaria, se vio atacada por 4 frentes: español, británico, Prusia, que entonces era una potencia, y Holanda. Pues bien, aquellos revolucionarios en medio del caos
con su energía revolucionaria, formaron un ejército y batieron uno a otro a los 4. Cuando un pueblo quiere, bate las dificultades. Pero tiene que estar convencido a través de qué se defiende, qué propuestas concretas, no por cuestiones ideológicas. Y sobre la deuda, no sé si he contestado, pues vamos a ver la pregunta. Deuda, ha mencionado el artículo 135 de la Constitución. Esta ha sido la cosa más bárbara que se ha perpetrado contra el pueblo y no se ha dado cuenta. Rodríguez Zapatero le propone a Mariano Rajoy modificar el artículo 135 de la Constitución española y meten un párrafo por el cual pagarle la deuda a los bancos alemanes es prioritario. Es decir, si no hay escuelas, si no hay para sanidad, no importa, lo primero es pagarle a los bancos. Y eso yo le he dado un calificativo que voy a decir otra vez, y lo he dado públicamente aun a riesgo de que me lleven ante los juzgados. Cuando un gobernante o gobernantes supeditan el bienestar de su pueblo y las necesidades de su pueblo a unos poderes extranjeros, como es la banca alemana, eso tiene un nombre que se llama delito de alta traición, o también llamado delito de lesa patria. Por las prisas por terminar, uno de los puntos del decálogo es separación de la Iglesia y del Estado. Pues claro que tiene que pagar, porque ustedes, no sé si saben a qué límite, ¿saben ustedes que la mezquita de Córdoba, monumento emblemático, ha pasado a ser propiedad de la Iglesia por la exorbitante cantidad de 30 euros? Aznar, mediante una ley, ha facultado a la propia Iglesia para que diga, esto es mío. Y se han quedado con la mezquita, pero así se han quedado con ermitas y con terrenos que son de los ayuntamientos limpiamente. Pero nuestra Santa Madre no tiene hartura, es voraz, le pasa como las pirañas, nunca se satisface. Pero claro que tiene que pagar el IBI y tiene que pagarlo todo, pero el problema es real separación entre la Iglesia y el Estado, y no existe esa separación. No existe en lo económico ni en lo cultural. Y le voy a poner algunos ejemplos. Dice que España no es un Estado confesional. ¿Qué pinta el jefe del Estado en una ceremonia religiosa ejerciendo como jefe del Estado? Es una conculcación de la Constitución. ¿Qué pintan los soldados del ejército español escoltando a pasos de Semana Santa o de cofradías religiosas? ¿Qué pintan? No se trata de perseguir, que la gente tenga la creencia que quiera, que vaya a misa las que quiera, que la Iglesia pueda predicar limpiamente lo que crea, pero yo también tenga derecho a criticar la encíclica del Papa. Aquí somos iguales, la crítica es para uno y para otro. Por tanto, la Iglesia tendrá sus derechos que deben ser reconocidos. Yo por lo menos luché hace tiempo porque ella también tuviese esos derechos, pero esos derechos, no privilegios, que esa es otra cosa. Y ahora mismo tiene privilegio abusivo. No nos extrañemos, esto así desde la época del emperador Teodosio, que hizo de España la religión oficial del Estado. Y salvo periodos muy breves, como la Primera y Segunda República, esto ha sido así permanentemente. Vamos a ver, ¿se puede hacer política de izquierda dentro de las instituciones? Sí. Pero hay que saber hacerla. Se trata que hay que estar en los ayuntamientos. Pero la otra pierna está en la calle. ¿Qué ha ocurrido muchas veces en las fuerzas políticas? Y esto es un problema muy gordo. Que los hombres y mujeres de las fuerzas políticas de izquierda que entran en los ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados, les abruman con tanto trabajo que se olvidan de que existe la calle. Son tan conscientes, yo he tenido ese debate con los compañeros, hombre, que no tenéis que estudiar, somos muy pocos. No, es que van a decir que Izquierda Unida no se prepara. Pues no, va a decir, voto que no, ¿qué? Porque me sale de las narices. Tengo que irme a hablar con la gente que me está esperando en tal sitio. Pero eso es un se puede hacer. Les doy un ejemplo. Cuando yo fui alcalde, los alcaldes de barrio, y Córdoba tiene una población de 357.000 habitantes,
aunque no lo parece, porque tiene una estructura como Murcia. Barrios enormes, 10.000 habitantes, 15.000 habitantes, tiene 7 barrios de este tipo. Los alcaldes de barrio, por ley, los elegía el alcalde de Córdoba. No podíamos saltarnos la ley, pero para algo está la inteligencia. ¿Qué hicimos? Muy bien, convocamos elecciones en esos barrios. Y yo como alcalde me comprometí en nombrar por decreto a quien eligiera la gente. Y yo nombré a uno de la UCD, que ganó en el barrio de Cerro Muriano de Córdoba. ¿Ven ustedes cómo se puede utilizar? La ley se le puede dar la vuelta. Es cuestión de inteligencia, pero aparte de darle la vuelta, si también uno tiene el apoyo de la calle. Para lo cual, uno tiene que estar en el ayuntamiento, pero también tiene que estar en la calle. No es fácil, pero la única fórmula que puede contemplar que sea posible es no estar todo el día dentro de la institución, sino el tiempo justo, simultáneamente y paralelamente estar en la calle. Latinoamérica, creo que ya he dicho lo que hay. La ley electoral, sí, pero dicen aquí, sí, la ley electoral, sí hay que cambiarla, también viene en los 10 puntos, pero esto es tremendo. Lo de la ley electoral no tiene nombre ni apellido, es algo tremendo. O sea que sí que hay que cambiarlo. Lo que no puede ser es que cuando yo he sido diputado por Madrid, yo representaba a cerca de 200.000 madrileños y los diputados del PP y del PSOE representaban a 60.000. O sea, es que yo tenía más gente detrás y solamente un escaño. Pero esto está hecho por los grandes... Ahora bien, la verdad histórica. Nosotros, como Partido Comunista de España, en un momento histórico, tenemos la culpa. Porque aceptamos aquello y lo tragamos, ¿eh? Esto es la verdad. Vamos a ver. Lo que ha dicho Solana, respetuosamente, es una butada. ¿Cómo que Europa va a dar ejemplo para construir un gobierno mundial? Pero no estamos viendo lo que hay. Pero vamos a ver, tenemos la zona euro, tenemos la zona que no es euro y tenemos la zona de los 27 gobiernos. Hay 3 grupos en Europa y dentro de cada grupo hay una división. Si no se ponen de acuerdo ni para el presupuesto, si no tenemos política exterior, no tenemos política exterior, la política exterior la hacen los americanos, pero les voy a decir algo, vayan al Tratado de Maastricht. Les recomiendo que lean la parte dedicada a política exterior. Cantinflas no lo hubiese mejorado. La Unión Europea se compromete a poner en marcha una propuesta de política exterior que en su momento conducirá a otra propuesta que tienda a presentar así, exactamente, casi cito de memoria. Es un camelo. Como ha sido todo un camelo el lenguaje europeísta, que se lo han creído, por dentro había otra cosa. Así que lo de Solana está bien, es un canto que se hace en noche de luna llena, pero no tiene ningún sentido. El PP, inteligente, pregunta. El PP sabe que no hay salida. Nadie es tonto. El más tonto hace relojes de palo y funciona. Sabe perfectamente lo que hay. Porque en este tema, delante de nosotros, tenemos una pelea no por el huevo, sino por el fuero. Aquí hay que dejar claro que el estado del bienestar fue un momento de debilidad que no puede volver a repetirse. Y eso lo tienen clarísimo. Somos nosotros los que no lo tenemos claro. Yo hago uso de esa palabra de un millonario norteamericano hace cuestión de meses. Pues claro que existe la lucha de clases. Lo que pasa es que nosotros la estamos ganando, de verdad. Cuando yo oigo decir gente del ámbito de la izquierda que no existen las clases ni la lucha de clases, bueno, dicen, vaya por Dios. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que nuestro adversario sea más coherente que nosotros, defendiendo sus intereses. Y detrás del PP, efectivamente, hay toda una teoría, toda una ideología, todo un proyecto. Defender lo que he dicho antes, el fuero, que el estado del bienestar es inviable económicamente. Y por tanto, las políticas que defendió en su momento Galbraith son consideradas las correctas. Diré algo más. Cuando en la economía
norteamericana y por ende, por extensión, se impusieron las tesis de Keynes, hay un grupo de economistas perdedores del debate que dijeron, no importa, ya llegará nuestra hora, ya llegó. ¿Por qué? Porque fueron coherentes, empezaron, aplicaron, somos los demás los que no somos tan coherentes y jugamos con los conceptos que son muy serios por mor del europeísmo, de la modernidad, de ganar los votos, así nos ha ido. La renta básica, tampoco he dicho, para mí es fundamental. En el cuestionario lo tenemos junto, no sé cuantificarlo, no lo sé, para que voy a inventar alguna cifra. Lo que sí sé que es posible, por dos razones. No solamente por los ingresos de una reforma fiscal, sino por otra cosa. En el momento que un ciudadano tenga un mínimo vital, ese ciudadano compra. Y al comprar está moviendo economía. Eso sí lo leí sobre los defensores que conocen el tema mucho mejor que yo, de la renta básica. Que la renta básica es un motivo que impulsa el consumo, moderado, evidentemente, y que eso impulsa la economía. Dos razones, por tanto. Al impulsar la economía se permite la imposición y gravar más ingresos y ya la reforma fiscal. De acuerdo. De hecho, lo hemos puesto en el decálogo de los 10 puntos. Pero yo no puedo contestar más. No soy especialista en el tema. Sí creo que es posible por las dos razones que he leído y que he meditado en ellas y creo que son correctas. Yo, como principio, admito que una persona en un momento de su vida puede cambiar de ideas. Bueno, posible. Lo que ya me resulta chocante es que se cambie como la camiseta antiguamente en los niños, cada fin de semana. Estemos permanentemente cambiando de camisa. Eso ya es sospechoso. Lo que sí es cierto es que las personas que se nombran y otras, en el seno de Izquierda Unida protagonizaron unos debates defendiendo Maastricht, defendiendo determinadas posiciones. Y me atrevo a afirmar, sin que signifique imputación de gravedad ninguna, pero sí son hechos, que la inmensa mayoría de las personas que en su momento protagonizaron estos súbitos cambios de camisa, o bien están en situaciones y alternativas políticas indefinidas, o bien están en su inmensa mayoría dentro del Partido Socialista Obrero Español. Hay que ver el debate de aquellos años para darse cuenta de dónde venía el proceso. Repito, yo creo que la gente puede cambiar de opinión, pero no todos los días, porque entonces automáticamente caemos en algo. Hacemos de la política un trabajo, una profesión, un modus vivendi. No sé los casos personales de cada una de estas personas que yo he conocido y que conozco. He querido contestar globalmente porque no me gusta imputarle a nadie que no esté delante. Pero ustedes tomen nota de eso y exíjanle en lo sucesivo a los hombres y mujeres que ustedes votan que sean mínimamente coherentes. Que sean coherentes. Y que cuando cambien de opinión justifiquen y digan por qué. Porque esto es muy serio. Y han dicho otro nombre también en Córdoba, pues sí, lo mismo. Lo mismo. ¿Hay algún modelo socialista? La exposición que yo he hecho sobre el Frente Cívico no es socialista. Ninguna de las medidas que yo he planteado aquí son socialistas, no digamos comunistas, ninguna. Son medidas democráticas. Lo que pasa es que estamos en un país que poniendo medidas democráticas parece que es la revolución. A ese nivel hemos llegado. Las medidas que yo propongo y digo que están en la Constitución son de sentido común. Lo que pasa es que en España estas medidas de sentido común son altamente peligrosas para el poder, lo de Rajoy y la Constitución. Que la banca sea nacionalizada en esta situación, pues eso de cajón.
Que la gente tenga una renta básica, pero si eso viene de los derechos humanos. Que el gobierno y que el Estado tenga el control sobre los sectores estratégicos de la economía, si eso es de sentido común. Que la Iglesia y el Estado estén separados, pero si ha pasado en gobiernos de derecha en Francia, donde las iglesias son propiedad del Estado, que permite que allí haya misa. Notre Dame de París es del Estado. Lo que pasa es que por convenio permite que allí los creyentes vayan a decir misa. Es decir, estoy poniendo ejemplos de gobiernos de derecha de Europa. Lo que pasa y permite es que esto es la releche. Es decir, somos más que la derecha más derecha. Y quiero dejarlo claro, yo no he hecho una propuesta socialista. He hecho una propuesta democrática y de sentido común. ¿Por qué? Porque yo ahora sé que no puedo ir a la gente a hacerle propuestas en nombre del socialismo. Y si voy con no me van a hacer caso. Tengo que hacerle propuestas concretas. Es decir, mi carnet, al cual no renuncio, lo pongo en la mesa. Yo aparto mi carnet. Aparta tú eso de todos sois iguales. Aparta tú eso de que no me meto en política. A favor de apartarlo. Vamos a entendernos ante el problema concreto que tenemos. No conozco otra fórmula de arrebatarle al poder esa gente que se queda en su casa. Hay que arrebatársela. Hay que hacer posible que se venga con estas medidas. Y lo mejor es lo concreto. Bueno, compañeros, ya pasamos al tema de la firma del libro. Por favor, ir pasando lo que queréis que firme Julio el libro de manera lo más ordenada posible.